Obviamente, ya entramos a lo práctico, los dios ideales no existen, lo que existen son los dios reales y hemos dicho que un dios real es la unión de dos junturas, una P con una N. Y repasemos entonces por aparte cada una de ellas. ¿Qué es una juntura P? Una juntura P es una juntura donde los portadores mayoritarios son los huecos. Los vamos a señalar con el signo más, indicando que son huecos. ¿Por qué son mayoritarios? Porque aparecen dos fenómenos, el de la dopaje y el efecto térmico. El efecto del dopaje es muchísimo mayor que el efecto térmico, o sea, podemos decir que estos son debidos al dopaje. Pero sabemos que hay unos pocos electrones por efecto térmico, que son los minoritarios. Obviamente, si quiero que circulen estos de huecos, sabemos que los huecos se van a mover hacia el negativo, o sea, va a haber una corriente de estos huecos, de nuevo lo hizo P, hacia el negativo. Recuerda que lo que queremos es que se comporte el dispositivo como un corto, quiere decir que tiene un dopaje tal, una cantidad de huecos que permitan que fluya determinada corriente. Si necesitamos que fluya más corriente, pues el dispositivo tendrá más portadores, ya tendrá mayor densidad, tendrá mayor el área del dispositivo. Lo mismo en el caso de los electrones. En el caso de los electrones, el material tipo N es porque la mayoría son electrones debido al dopaje y unos pocos huecos. Ya los minoritarios son los electrones y los minoritarios son los huecos. Y nuevamente, si hay un campo eléctrico, como por el signo de más menos, los electrones se moverán hacia el positivo. Lo mismo, tiene que tener un número determinado de dopaje o de electrones para que circule la corriente que nosotros deseamos. Dos fenómenos se van a presentar por qué se mueve la corriente. Uno de estos es por el campo eléctrico, que se llama corriente de desplazamiento, que es si hay un campo eléctrico, en el caso que lo estoy colocando aquí, se llama corriente de desplazamiento. Esto sería corriente S. Esto sería I sub SP y esto sería I sub SN debido a desplazamiento porque hay un campo eléctrico que lo hace mover. Pero hay otra corriente que nos interesa que miremos, que es lo siguiente. Si yo tengo un material tipo P donde la concentración de huecos está más en un lado que en el resto del material, ¿sí? Y al fin y al cabo así es que hacen el dopaje, empiezan a dotar por un punto y por lo que se llama la corriente de difusión. Esta corriente se llama difusión de huecos. Después de un tiempo, lo que tenemos es que los huecos se han difundido a través de todo el material homogéneamente. Es decir, la corriente de difusión es la corriente aquella que se va desde un área de alta concentración a la baja concentración. Y después de un tiempo, entonces, por efecto de corriente de difusión, se llama corriente de difusión, se produce ese fenómeno. Lo mismo sería en el caso de los electrones. Yo tengo aquí una concentración mayor, después de un tiempo, los electrones se distribuyen en todo el material. Pero repasemos algo importante que es cómo se creó el hueco. Acuérdense que lo que hicimos es, en el caso del silicio, que tiene 4 electrones de valencia y comparte con sus 4 vecinos, que hacen los enlaces covalentes. Dopar tipo P es coger este átomo y sustituirlo por uno que tenga solamente 3 electrones de valencia, dando aquí el fenómeno del hueco. Pero este átomo que yo traje aquí, que tiene
3 electrones de valencia, eléctricamente es neutro. ¿Por qué? Porque ese átomo tiene igual número de protones e igual número de electrones. ¿Qué va a suceder si por cualquier motivo un electrón de afuera de la estructura atómica tapa ese hueco? Este hueco quedaría cargado negativamente. Vamos a poner aquí. Y le pongo redondo que significa no se va a mover, no es un electrón, es un ion negativo, que es el sitio que quedaría ahí. Si llega un electrón y tapa ese hueco, quiere decir que cada vez que se tapa un hueco va a aparecer un ion negativo, rompiendo el equilibrio entre electrones y huecos. Aquí sería parecido el material tipo N. Tengo los 4 electrones de valencia y los 4 vecinos. Cuando yo sustituyo este, trae estos 4 electrones y queda un quinto que va a quedar libre. Y le va a decir libre. Pero eléctricamente todo el conjunto que traje yo, el átomo, es neutro. Si este electrón se aleja, ¿qué quiere decir? Que aquí se rompió el equilibrio y quedó un ion positivo. Hay un protón que no tiene. Entonces vamos a nombrar así que por cada electrón que haya aquí va a aparecer un ion positivo siempre y cuando ese electrón desaparezca. Y con eso ya estamos ahora sí listos para mirar cómo es el comportamiento de la montura PN. Bien, regresemos entonces ya completo. Pinto el material tipo P, donde los portadores y la gran cantidad son los huecos, y lo señalo el signo más es hueco. En este lado, electrones. En cada lado hay portadores minoritarios. Aquí hay poquitos electrones por efecto térmico y aquí poquitos huecos. Y vuelvo y coloco el ion negativo, que quiere decir que si por cualquier motivo este hueco se tapa, destapa un ion negativo. O si este electrón se aleja, destapa un ion positivo. Entonces, cuando lo ponemos en contacto, lo primero que se va a presentar es una corriente de difusión. Aquí hay mayoría de huecos, aquí hay minoría, entonces por corriente de difusión va a suceder esto. Los huecos por difusión se van a mover del P hacia el N. Y lo mismo los electrones. Aquí los electrones son mayoría, aquí son minoría, entonces se van a mover por efecto de difusión esos electrones. Entonces, lo primero que se presenta es corriente de difusión. Pero ¿qué va a pasar en la frontera? Un electrón que pasa de aquí, de esta zona aquí, tapa un hueco, o un hueco se mueve hacia ese lado, tapa un electrón libre. En la mitad, en la juntura de unión, empieza a haber un fenómeno de recombinación par electrón-hueco. ¿Qué quiere decir? Que aquí empieza a aparecer un potencial negativo y aquí empieza a aparecer un potencial positivo, o sea, un campo eléctrico. Esto lo dejaremos pegado. Aparece un potencial de gamma. ¿Qué tiene de característica ese potencial? Que se opone al fenómeno que lo creó. Estos iones negativos rechazan los electrones y estos iones positivos rechazan los huecos. O sea que esa corriente va a empezar a cesar porque ya hay algo que se opone. Pero inmediatamente, como hay un campo eléctrico, aparece la corriente de desplazamiento. Estos electrones son atraídos por el potencial positivo, o sea, va a haber una corriente de desplazamiento y su Sn en este sentido, y una corriente de desplazamiento de estos huecos debido a este potencial negativo hacia acá. Llamémoslo antes ISP. Y llega un momento en que, claro, se
anulan. La corriente de desplazamiento de electrones anula esta, o sea, es igual a esta, y esta de huecos es igual a esta, o sea, la corriente neta es igual a cero. O sea, si no tenemos potencial externo en el circuito, lo único que hace es aparecer un potencial y la corriente cesa. O sea, en el diodo real, si no hay tensión, la corriente es cero. Entonces lo que vamos a hacer ahora es polarizar. ¿Qué se llama polarizar? Entonces voy a colocar, y aquí coloco, para que me interesan las corrientes mayoritarias, para que circulen estos electrones hacia acá, lo que debo colocar aquí es un potencial positivo. Y para que estos huecos se atraan hacia aquí, aquí debo tener un potencial negativo, y eso se llama polarización en directo. Polarización en directo. Desde el punto de vista diodo, estamos haciendo esto, ¿no? El positivo aquí, el negativo acá, que es lo que hacíamos antes, que era tratar de que haya una corriente grande de los portadores mayoritarios. Pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué esta cantidad de electrones no puede pasar? Y estos huecos no pueden, porque en la mitad hay un bigama, hay un potencial que se está oponiendo. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo a subir este potencial aquí, lo primero que tiene que hacer es vencer este de acá. Mientras no lo venza, esta corriente es insignificante, la corriente de difusión. Es hasta que no lo venza, ahí, cuando la venza ya, estos electrones van a poder mover hacia acá y estos huecos se van a poder mover hacia acá y van a crecer de una forma exponencial. Eso lo da la física de semiconductores, que cuando se rompe la barrera que hay aquí, este gamma es roto por el campo externo, la cantidad de huecos y la cantidad de electrones lo que producen es una corriente exponencial. Si nos vamos en inverso, ¿qué es en inverso? Hacer lo contrario. En inverso es colocar aquí el negativo y aquí el positivo. Ya quiere decir que este campo externo se va a sumar a este. Se está oponiendo al paso de los mayoritarios de sí, ya corriente mayoritario no va a hacer, en cambio lo que van a hacer es alejarse, estos electrones se van a alejar hacia acá, porque pues se van hacia el positivo, pero se alejan y amplían este potencial de acá, o sea, esta barrera de potencial que hay aquí se amplía, o sea, no hay forma de que circule corriente en inverso, pero inmediatamente esta corriente de desplazamiento se permite, porque ya no hay de esta difusión, se presenta la corriente de minoritarios y por lo tanto la corriente va a ser muy pequeña, pero hay una corriente pequeña debido a la corriente de minoritarios. O sea, polarización inversa es colocar el menos aquí, el más acá, que es lo que acabo de hacer, y solamente hay corriente de minoritarios. Y ese es el comportamiento real. Y mire, entonces la diferencia, lo que queríamos aquí era un corto, aquí no es un corto, sino hasta que vence un gamma empieza a crecer, pero que crece con una pendiente exponencial, y aquí también hay una corriente que no es circuito abierto. De aquí para adelante, entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar algo en física de semiconductores que nos dé el comportamiento de este dispositivo, y encontramos la ecuación del diodo, que nos da la física de semiconductores, que nos dice que la condición del diodo es igual a I sub S, que es una constante de fabricación, que multiplica a E por P sub T, que es el voltaje que va a aparecer en el diodo, sobre V sub T, que es el voltaje térmico, menos 1. Voltaje térmico, recuerde que esto es dependiente de la temperatura, y nos dice que depende de la constante de Boltzmann, que depende de la temperatura en grados Kelvin, y Q, que es la carga del electrón. Entonces, esta es la ecuación que nos da el comportamiento de este dispositivo, del diodo real, donde, vuelvo y repito, I sub S es una constante de fabricación, que era lo que decía yo al principio. Si hay más área, I sub S será mayor, pues dependerá de otros factores que pueden mirar en los libros de física de semiconductores. Es una ecuación un poco más complicada para encontrar I sub S, pero nosotros lo que vamos a hacer es usar este resultado para hacer análisis de circuitos. Eso es lo que vamos a hacer.